Ya ahí ya estás en vivo y empieza a invitar. Ahora me llegó la notificación. Ya estoy. Muy buenas noches, bienvenido a ¿Cuál es el maní? Hoy tendremos a la concejal de Bogotá, la doctora Lucía Bastidas. La doctora Lucía Bastidas es comunicadora social y periodista, especialista en ciencias políticas. Además, tiene un magíster en ciencias políticas y una especialización en alta dirección del Estado. Trabajó ella, la doctora Lucía Bastidas, como asesora en la gobernación de Cundinamarca y también en la Comisión Nacional de Televisión, además del Ministerio me dice que la doctora Lucía no ha podido unirse. Voy a intentar otra vez para invitarla de nuevo a la doctora Lucía Bastidas, concejal de Bogotá, y quien está invitada, la estoy invitando a que se una en este momento para que hable con nosotros aquí. Ya parece estar entrando. Hola, doctora Lucía. Doctora Lucía, muy buenas noches. Muy buenas noches, Manolito. Un abrazo para todos. Yo estaba diciendo que usted es comunicadora social y periodista. Además, es especialista en, en alto gobierno, en dirección de alto gobierno y también en ciencias políticas. Hizo un magíster en eso, en ciencias políticas. Trabajó también en la gobernación de Cundinamarca. Fue asesora del Ministerio de Gobierno del Interior en la época de Horacio Serpa. ¿Es así? Estamos con una dificultad con la doctora Lucía. A ver, ¿ahí me escucha, doctora Lucía? Está, estamos fallando un poquito en la conexión. Vamos a ver si tratamos así. Doctora Lucía, uy, tenemos un problema en la conexión de internet. No sé si es de aquí o de allá, no sé. Aquí ya la estoy escuchando, sí. Yo la estoy escuchando perfectamente. Ah, bueno, doctora Lucía. La imagen es que se queda quieta por momentos. Doctora Lucía, bienvenida aquí a ¿Cuál es el maní? Que es un espacio donde los jueves charlamos con algunos que quieren en este momento llegar al Palacio del Líbano. Sabemos que usted tiene deseo, pero empecemos. Quiero preguntarle a usted, doctora Lucía, lo primero, ¿qué le teme a usted, además de tener unas situaciones bastante difíciles en este momento? ¿A qué le teme? Tenemos un problema en la conexión. No sé si ese... Ah, le tocó salirse, salió. Vamos a ver si intenta otra vez. Voy a volver a invitar a la doctora Lucía Bastidas porque parece ser que está con alguna dificultad la doctora Lucía. No sabemos si es en este momento el internet de ella. A ver, yo trato de que se una de nuevo. A ver, vamos a ver. Aquí la estoy invitando de nuevo. Le contábamos, la doctora Lucía Bastidas es la primera hasta ahora mujer que dice que quiere ser candidata a la alcaldía de Bogotá. La doctora Lucía Bastidas es concejal de Bogotá hace exactamente 12 años. Ella llegó en el 2011 reemplazando a una persona. A ver si ya estamos mejor, doctora Lucía. Ahora la veo mejor. ¿Me escucha? Ahora sí la escucho. ¿Usted me escucha? Un gusto. Yo lo he escuchado todo. Ah, Le, bueno, ha escuchado todo, ¿no? le faltó que tengo un MBA. ¿Ah, sí?
Claro, me gradué en noviembre del año antepasado. ¿Y en qué? Master Business Administration, es decir, una maestría en administración de negocios. Ah, bueno, no. Entonces estamos hablando con una mujer, además de inteligente, muy estudiada y oiga, pero yo le quiero destacar algo, doctora Lucía. La Sí, gente, yo la conozco a usted desde hace muchos años. No recuerdo cuántos, ni vamos a hablar de cuántos, porque después nos empiezan a hacer cuentas. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, es su sentido humano. Y se lo digo porque la conozco, porque sé que ha ayudado a mucha gente, desde en silencio, sobre todo, en pandemia. Algunos amigos míos hasta recibieron ayudas suyas, porque usted es una mujer caritativa en ese sentido. ¿Qué siente usted? Es más o menos aplicando la ley de la Biblia, ¿no? Que tu mano derecha no sabe, no, que tu mano derecha no sepa qué hace la mano izquierda. si yo no soy partidaria de cuando se entrega alto ir a hacer videos y entregando regalos o haciendo una cosa u otra, no, no me gusta eso. Creo que debe ser en silencio. Y sabe que esa es una enseñanza de mi abuela que ustedes han oído que menciono tanto. Sí, Mi señor. abuela, nos criamos en el barrio Nariño Sur, y mi abuela era una mujer desplazada de Miraflores, Boyacá, y mi abuela llevaba en esa época que les decían gamines, habitantes de calle, les daba comida, los dejaba bañar, era una mujer solidaria. Cuando sus hijos estaban en situación difícil, mi abuela cogía el portacomidas y le llevaba el almuerzo a sus hijos. Entonces, era una mujer de la que aprendí, no sabía leer ni escribir mi abuela, pero de la que aprendí Sí. de solidaridad impresionante, y creo que esa es una característica de mi familia, pero no hay que pregonar lo que se da, lo que se hace, porque eso no, no es para eso. Y los que somos católicos sabemos que la caridad y la solidaridad deben estar presentes siempre. Yo le quería destacar eso porque la conocí y la conozco muchísimo. Ha ayudado a mucha gente y sé que digamos, de su labor, aparte de ser concejal, donde también ayuda muchísimo a la gente y donde ha estado del lado de las víctimas. A propósito del lado de las víctimas, usted ha sido víctima de amenazas últimamente. ¿Siente temor por su vida? No siento temor, pero sí he sido amenazada. El año antepasado, a partir de pasado en marzo del año pasado, las denuncias de la primera línea, las denuncias que hicimos del Portal de las Américas, que estuvimos allá donde estaban en el campamento que sacaron el 31 de marzo, me amenazaron, y a raíz de la denuncia que hice de la quema del Colegio Nuevo Chile. Y este año por no votar el proyecto que presentó el Pacto Histórico dentro del Consejo de Bogotá. Permanentemente, a raíz de mi defensa de los vecinos del Portal de las Américas, Suba y Usme, pero sobre todo de las Américas, que son los que vivieron permanentemente el conflicto, pues he recibido amenazas de la primera línea. Mis amenazas vienen por la primera línea, las hemos guardado todas, las entregamos a la UNP. Usted sabe, Manuel, que yo nunca había tenido seguridad, nunca. Nunca, nunca. Y a partir de esas amenazas, el general Camacho en su momento me dijo: Lucía, no juegue con la vida, tenga escolta, por favor acepte la seguridad. Y a regañadientes y a ratos ando con los escoltas, sobre todo en algunas zonas, pero no me siento cómoda, no es parte de que le pueda a uno dar tranquilidad el estar escoltado todo el tiempo. Pero como está la situación, estábamos viendo otra vez hoy la gente caminando por la 26 ahorita, con esta lluvia. No hay derecho que le amarguen la vida a los bogotanos 5, 10, 15, 20, 50 encapuchados que tienen caminando adultos mayores, niños, personas de la tercera edad, permanentemente. Ayer fue igual, hoy fue igual. Entonces, en la ciudad estamos viendo una falta de autoridad impresionante, y los derechos suyos, los míos, de los que están conectados, pues no valen. Aquí valen de los derechos de los vándalos, pero no los derechos de los ciudadanos de a pie. Doctora Lucía, usted como concejal de Bogotá ha venido trabajando muchos temas, pero especialmente este de las víctimas y de esas víctimas de la primera línea. Usted dice, las amenazas vienen de la primera línea. ¿Eso está comprobado? Sí, por las
denuncias que mandaron lo que me mandan por interno de las diferentes redes sociales, de Twitter, de Instagram, de Facebook, y están ahora bajo el moquete de periodismo comunitario, porque es que ahora ¿qué es periodismo comunitario? Y ellos tienen esos moquetes y ahí yo publiqué en estos días lo que me escribieron los de la primera línea a propósito de la discusión del proyecto de acuerdo. Yo me di cuenta que vi esa amenaza y usted supo finalmente quiénes están detrás de ese periodismo comunitario o no sabe. No, el distrito no les ha dado recursos, pero siempre usan alias. Y cuando usted se pone a mirar todas las redes sociales, pues tienen un partido político al que ayudan, tienen unos comentarios desafortunados y de persecución contra quienes piensan distinto. Ese desafortunadamente es el modo de ahora de los extremos, porque recuerden que los extremos se juntan y se juntan en los modos de hacer, de amenazar, de descalificar. Usted vive eso permanentemente. Yo lo vivo como concejal de la ciudad. El periodista, porque piense de una u otra manera, sabiendo que tienen que informar. Y yo no soy de las que paso de agache, yo tomo posiciones. Eso quedar bien con todo el mundo es difícil y me parece que el huevo ni tibio me gusta, ni siquiera el huevo tibio me gusta. O cocinado o crudo en ponche, pero tibio tampoco me gusta. ¿Y usted cómo hace para ser concejal del Partido Verde que está gobernando y ser oposición a la vez? Yo he sido crítica de la alcaldesa Claudia López. Claudia y yo nunca hemos tenido ningún problema personal, pero políticamente el desamor de Claudia es porque yo pienso distinto y se ha opuesto a mi aval 2 veces, hace 8 años y hace 4 años, simplemente por pensar distinto. Y entonces Claudia paralizó su campaña hace 4 años cuando decidieron que me iban a dar aval. Hizo lobby, llamó al uno, llamó al otro, pero miren que a mí la línea petrista dentro del partido me apoyó en que debía tener el aval, mientras que Claudia y el claudismo se opusieron. El senador Iván Name se declaró impedido que porque su hija era concejal. Entonces, yo he sido crítica con la alcaldesa y he apoyado los temas de ciudad. Y lo he dicho, por encima del Partido Verde está la ciudad. Estaba en una reunión ahorita con el director del Partido Verde justamente explicándole la séptima y explicándole proyectos de ciudad. Y yo le decía, a mí díganme que lo que yo he dicho de la UAS, que las denuncias que he hecho de integración social, que las denuncias que he hecho sobre el vandalismo en la ciudad son mentira, que yo me he equivocado. Y no tienen nada que decir. Todas las denuncias están soportadas, están investigadas. Mi equipo es un ratón de biblioteca permanentemente y están buscando información con pruebas, que es lo que hemos hecho la alcaldesa Claudia López. Y creo que salvo la concejal Diana Diago, la Colombia Humana, después en mi partido, 3 de mi partido decidieron estar al margen, pero al principio yo fui la aislada del Partido Verde desde que nos eligieron. Tanto que yo he molestado, no sé si ha visto el secretario de gobierno, que tiene un chat. Primero tenía un chat de 11 concejales, menos Lucía Bastidas, donde daba línea a los concejales del Partido Verde, y ahora tiene un chat de 8 concejales. Le dije, Felipe, nunca he clasificado en su chat, porque he sido crítica. Pero cuando apoyé el rescate social, yo voté la segunda línea del metro, proyectos de ciudad. Lo que pasa es que a la alcaldesa Claudia López no le gusta que le digan las verdades, no le gusta el control político y a su equipo de gobierno pues tampoco. O sea que Felipe tiene por fuera de ese chat a usted, a Cancino, a Leal y a Rivera. A los 4 estamos por fuera del chat del oficialismo y usted se da cuenta, cuando hablan todos de un tema, se sabe que tienen un libreto específico. Sí, es muy curioso que estos 4 concejales, ¿usted cree que el aval le va a ser muy difícil si quieren volver a repetir? Pues Claudia no es la dueña del partido y Petro tampoco. Pero, por ejemplo, Martín, uno lo ve como independiente y lo ve más cercano, él lo ha dicho, al movimiento Dignidad y a Compromiso Ciudadano, porque él es del Compromiso Ciudadano. Cancino y Leal son más petristas. El resto de la bancada, incluido el presidente del Consejo, son claudistas.
porque les gusta hacer caso y porque le hacen caso a la alcaldesa Claudia López. Yo soy independiente, apoyo temas de ciudad, soy crítica. Le pedí hace unos días una cita a la alcaldesa para hablarle de temas de ciudad. Ya no creo que me la van a dar. Hablamos por teléfono, me dijo que sí, pero es para hablarle de la séptima, de las preocupaciones que tenía frente a las alcaldías locales. Pero bueno, y para hablar de la ciudad, que es lo que hemos hablado con Claudia en las 2 veces que me he reunido con ella. Doctora Lucía, bueno, usted ha venido hablando de la UAS y precisamente usted, la doctora María Victoria y el doctor Germán García hicieron un debate muy interesante el 20 de diciembre. Hoy en día la directora de la UAS está muy enredada y está investigada e imputada por la Fiscalía. ¿Todavía falta más de la UAS? Falta mucho más. Primero porque una cosa es lo que hice de debate de control político sobre el caos de una concesión de 41.000 millones de pesos. Y como unos audios que ellos filtraron, lo que nunca me contestó la directora es si conoció los audios en el 2021 o en el 2022. A partir de ahí, con el equipo nos ponemos a investigar qué pasaba en la ejecución del contrato y nos encontramos con que no hubo interventoría 68 días, con que tenían cuentas, 5 cuentas que no manejaron la fiducia, que estuvieron permanentemente incumpliendo a un contrato de concesión. Entonces, cuando usted dice, por Dios, ¿qué es lo que pasó en este contrato? Y encontramos otras perlitas, estamos revisando toda la contratación que hizo el señor de los audios, el señor Marcel Reina Esquivel, porque tenía los contratos más importantes, se los asignaban a él, y tenía 4 chulitos. El chulito de Carlos Quintana, ex candidato al Consejo de Bogotá del Partido Verde, más que era el jurídico, más Marcel Esquivel Reina, más Etelvina, una asesora de la directora, y la directora. Entonces, con el equipo estamos analizando y tenemos cositas para contarles prontamente sobre esos contratos de la UAS. Uno de ellos, una Sí, chiva. claro. Hay una señora que firma 2 contratos de apellido Parra, Sandoval Parra. Ajá. Y la señora aparece con una cédula en 2 contratos equivocada, que no corresponde a ella, con una cédula que ni siquiera existe en el contrato. Y usted cuando va a firmar un contrato, Manuel, pues mira si definitivamente sí o no están, sus datos coinciden. Y aquí en los 2 contratos diferentes que tiene de interventoría no coinciden. Por Y ejemplo, además le exigen a uno la cédula 1,50. 150. exactamente, la cédula la adjunta con el número de cédula de ella, pero cuando firma el contrato, en los generales de ley, digamos, no aparece en ninguno de los 2 contratos el número de cédula de ella. Es muy grave esa denuncia porque son contratos aparentemente fantasmas, podría decir uno. No, pero es porque, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Equivocación en 2 contratos? Fue un numerito 2, son los 8 números, los 9 números distintos. Entonces, es muy extraño. Ahí tenemos la prueba y estamos mirando toda esa contratación. Otra empresa que se ganó una interventoría. En año y medio, 6 representantes legales. 6 representantes legales en año y medio. En año y medio, 6 representantes legales. O Oiga, lo que ya pero denunció de que le adjudicaron un contrato a lo de plásticos, una empresa que tenía experiencia desde el 2020, que lo máximo que había manejado en recursos era 200 millones de pesos. Entonces usted dice, aquí hay gato encerrado y como he dicho, algo huele mal en la UAEPS. Lo que entregó la fiscalía es sobre la zampa del río Tunjuelo, que se lo habíamos dicho a la directora y no había respondido. Había dicho evasivas, evasivas, evasivas. Lo que también es claro es que en la UAS lo que había era una falta de liderazgo y de manejo de la entidad. Es indiscutible que eso pasó. hay otra situación que usted también ha investigado muchísimo, lo de integración social. La manera como se maneja lo de los profesores y también los centros día. Todos esos aspectos que en un momento funcionaban bien, pero de pronto se perdió en esta administración. ¿Qué pasa en la Secretaría de Integración?
Bueno, la Secretaría de Integración Social es un caos administrativo. Primero tuvimos en el 2022 cerrados los 62 comedores comunitarios, Manuel. Tuvimos adultos mayores y personas con discapacidad sin bono canjeable. Tuvimos los jardines cerrados. Tuvimos la gente sin comida y sin raciones. Tuvimos centros de habitantes de calle donde tenían revuelta la población con adultos mayores sin que fueran habitantes de calle, porque estas dos poblaciones se han mantenido independientes. Y este año lo que hemos visto es contratos de prestación de servicios de profesoras que llegaron tarde. Entonces hay una sobrecarga de trabajo de las profesoras de la Secretaría de Educación que están dentro de los jardines o de los de planta porque no contrataron el personal suficiente. Y un tema muy grave que manejó el año pasado la Secretaría de Integración Social. Ellos pidieron recursos para rescate social para unos jardines, ampliar la cobertura en horas nocturnas o en otros horarios distintos al tradicional y no utilizaron toda la plata en eso. Gastaron recursos y dijeron, aquí se necesitan 80, aquí 30, aquí 20, y le tocó a las profesoras salir a buscar esa población que nunca encontraron. Entonces, si usted suma una cosa con la otra, con la otra, con la otra, dice, por Dios, ¿qué pasó? Lo he advertido en estos días a educación y a integración. No han actualizado todo lo relacionado con los estudios de mercado de alimentación. Y a usted, Manuel, y a los que nos están viendo, ¿cuánto les ha aumentado la alimentación? ¿Qué va a pasar? O que no se van a presentar a la licitación o que simplemente no van a poder cumplir con los requerimientos de alimentación porque no hay una actualización desde hace más de 3 años. En ese sentido, usted viene haciendo esas denuncias. ¿Qué pasa ahí? ¿Fue herencia de lo que dejó Cinia Navarro o es también la incapacidad de pronto de la actual directora, secretaria? Hay incapacidad de la nueva directora, es que ya no pueden echarle la culpa a Cinia. Cinia, ¿por qué se fue del cargo? Esa es la pregunta que todos tenemos. Y sería bueno, lo que pasa es que ella ahora es jueza de la República y no se puede meter en estos asuntos. Pero ¿por qué entregaron un presupuesto menor en integración social al que se requería? Era lógico apenas que se iba a afectar la cobertura. Y lo que han hecho en integración social cuando usted se pone a mirar es, sacan una plata de aquí, la meten para allá, la llevan para este lado, la llevan para el otro lado, no alcanza el presupuesto, pero además hay desorganización. ¿Y entonces qué se afecta? Por supuesto, la cobertura de todos los servicios sociales. Las cantidades de mujeres, jefes de hogar, personas enfermas de los jardines infantiles que llevaban 10 y 15 años, que los sacaron o que les bajaron los honorarios. Hay personas en integración social que nos han dicho, los ponen a trabajar hasta las 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana y llegue a las 6 de la mañana a seguir trabajando. ¿Qué es lo que está pasando? La jurídica que pusieron en integración social le dio por inventarse más filtros. Y tenga usted en cuenta que las personas que tienen contrato de prestación de servicios no les pagan salud, ni pensiones, ni vacaciones, ni cesantías, y les toca trabajar gratis. Tienen contratos a veces de 2 meses, a veces de 3 meses, les demoran los papeles, les devuelven los papeles, no les pagan a tiempo. Entonces, si hay un caos administrativo, que ya tiene que poner la cara es Margarita. Cuando yo me reuní con Margarita a propósito del debate del año pasado, Margarita solo me dijo, concejal, ¿qué le puedo decir? Usted tiene toda la razón. ¿Qué me dijeron esta semana unos funcionarios de la personería que me encontré en la calle? Concejal, imagínese que todas las denuncias que usted ha hecho las corroboramos de integración social y son ciertas. Y yo, ay, ¿de verdad? Obvio que son ciertas, pero no va a pasar nada. ¿Por qué? Usted ha sido una crítica de los organismos de control. ¿Qué pasa con esos organismos de control? ¿No están actuando como es? Yo creo que la Contraloría está diferente en una actitud. Usted lo va entregando informes, haciendo gestiones. Cuando hicimos lo de cementerios, después, lo que pasa es que no son proactivos, sino como que se estalló la papa caliente y están. Pero he visto mucho mejor al Contralor que al personero de Bogotá. El personero de Bogotá, yo lo he llamado, ya no lo volví a llamar, para decirle, personero, integración social, personero, van a trasladar los viejitos sin que las condiciones estén dadas. Los tenían en un hotel en Quinta Paredes, cerca de Corferias, eso fue hace como un mes, y los iban a trasladar para el Hogar San Pedro en la primera con Caracas, no sé si lo conoce Manuel, Sí. en unas condiciones pésimas. Por nuestras denuncias, pararon el traslado 8 días mientras arreglaban las condiciones. Pero ver a
adultos mayores en esas condiciones, de verdad que duele y parte el alma. La parte buena es que están haciendo, allá en la 68, detrás de Compensar, están organizando lo que va a ser el centro de adulto mayor, que ojalá quede en óptimas condiciones para que no estemos poniendo a los adultos mayores a trastear por toda la ciudad y a que estén en las condiciones que están. Usted viene y sigue haciendo denuncias y todavía no han hecho el debate de las alcaldías locales. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no se hace el debate? ¿Y usted ha encontrado muchas cosas en las alcaldías? Primero, no hacen ningún debate. El Consejo ahora nos hemos dedicado a hacer foros de región metropolitana que no entendí ese foro. Dígame qué debates importantes hemos hecho este año. Por ahí estaba el rumor, y se lo he dicho al presidente del Consejo, que él había negociado con la alcaldesa Claudia López el control político. Y él me ha dicho que no, y me ha jurado que no, pero cuando usted ve todo lo que está pasando, dice, miércoles, aquí no hay debates de control político. A mí no me han cerrado dos debates del año pasado, el de cementerios y el de basuras, donde Promoambiental juega un papel muy importante porque le está cobrando más servicio del que debían los bogotanos y porque ahí hay unos recursos, 160.000 millones de pesos que han tenido los mejores abogados y más. Ninguno de esos dos debates promovidos por mí del año pasado me los han cerrado, ni me han hecho ningún debate y hemos pedido con María Fernanda Rojas, con María Victoria Vargas, con Rubén Torrado, con Diana Diago, que se haga el debate de alcaldías locales. ¿Qué pasa en las alcaldías locales en este momento? Pues en las alcaldías locales hay una concentración de la contratación. Creo que eso es lo más importante. Y los que en un lado contratan, en el otro lado son interventores. O yo con yo. Usted se hace una empresa y su empresa, Manuel Saz, es dueña del, Manuel Salazar Saz, es el dueño del 50%. Y el otro 50%, el dueño es Manuel Salazar a secas. Es decir, yo con yo. O usted y su hijo son los dueños de la empresa. Y aquí soy contratista y aquí soy interventor. Pero además, la millonada que le dimos a Compensar, que yo respeto a Compensar, pero en aras de la democratización de la contratación, Compensar es el contratista número 1 de todas las alcaldías locales. Y lo que dije en el 20 y en el 21 que no escucharon, Cruz Roja, y la Fiscalía tiene el proceso de Cruz Roja. Yo hice el debate, yo hice las denuncias y el concejal Colmenares fue y puso la denuncia en la Fiscalía, porque yo no acostumbro a poner denuncias en la Fiscalía, no es mi papel, no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es hacer el control político. Y entonces hemos encontrado lo de la Cruz Roja, que lo advertimos tanto, un contrato donde la Contraloría dijo que había personas muertas que habían estado cobrando los mercados o cómo repartieron esos mercados. Y entonces, no, que eso es integración, no, que eso es el IDIGER, no, que eran las alcaldías locales. Se prestaban mercados de esta localidad para esta localidad, era para los amigos de uno. Hicieron mil cosas con ese proceso. ¿Y qué le han dicho al fiscal? Los 8 alcaldes que habían ido y el secretario de gobierno, yo me acojo a no decir nada para no implicarme y se quedan callados y se acaba la audiencia. Eso es una falta de respeto a la ciudad. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Porque el fiscal no los puede obligar? No, porque se acogen a ese principio, entonces no los pueden obligar. ¿Y entonces cómo investiga la fiscalía algo que Pues, es aparentemente... investigando, a mí me llamaron por los debates que hice en el 20 y las advertencias 20 y 21 sobre la Cruz Roja, yo les entregué toda la información, había sobrecostos también, bajaron gracias a las denuncias el porcentaje de administración que debían cobrar, pero lo que vimos con ese contrato de 71.000 millones de pesos, ¿qué es más fácil? ¿Qué era más fácil? Comprar los mercados directamente, más si tenían tropa social que estaban pagando gente, más si citaban gente de todas las entidades a decir, era un caos, vengan a repartir mercados y había gente que pasaban días sin saber qué es lo que les tocaba hacer. Entonces, 71.000 millones de pesos y nosotros con el equipo hicimos el ejercicio, Jennifer hizo el ejercicio de ir a mercar lo que entregaban al de tal en un supermercado y era mucho más barato que lo que estaban cobrando por entregar ese mercado, más los costos de administración, más toda la gente que se utilizó de las diferentes entidades para entregar los mercados. Entonces es un tema bastante complicado el de las alcaldías locales, el de la Cruz Roja y por supuesto esperamos que la Fiscalía pues haga algo porque los organismos de control creo que en este tema de las alcaldías locales, salvo lo que habían hecho anteriormente de la Cruz Roja,
que tuvieron que reabrir, no ha pasado nada más. Porque hubo un momento en que se cerró ese proceso y volvió a abrirse. Volvió a abrirse, pero creo que ahí sí hubo denuncia del concejal Colmenares. Volvieron a abrir y se dieron cuenta efectivamente que los listados, pues había gente que no correspondía. Politiquearon con los mercados y eso es desafortunado en época de pandemia porque vimos la tragedia que vivieron tantos amigos nuestros también de no tener con qué comer. Doctora Lucía, hablemos ahora del corredor verde. ¿A usted le gusta la figura del corredor verde? ¿A usted le gusta? ¿Usted es defensora del proceso y de todo lo que hizo el doctor Enrique Peñalosa en su alcaldía? Pero ¿es distinto el Transmilenio al corredor verde, el Transmilenio propuesto por Peñalosa al corredor verde? Sí es distinto, pero lo peor que puede pasar con la séptima es no hacer nada, es jugar a los congelados, no hacer nada. Entonces, la preocupación que yo tenía era que no tuviéramos carril de tráfico mixto entre la 94 y la 32 norte-sur. Pero va a haber un corredor que es como parecido frente al Hotel Tequendama. ¿Se ubica usted? Sí. Que se angosta. Entre la 26 y la 32. Sí, exactamente así va a ser el de la 94 hasta la 32. ¿Por qué? Porque había preocupación, era que no fuera a tener carril de tráfico mixto. Entonces, esa es una tranquilidad que me da el proyecto. No era el ideal haber partido en tres el proyecto. 32-45, 45-72, no, 32-45, 45, 72, 100 y 100 a la 200. Entre la 100 y la 200 va a ser un proyecto de las parecido al de Transmilenio. Aquí, ¿qué ha cambiado? Ese carril que queda angosto, pero queda un carril de tráfico mixto para entrar, las orejas que se van a hacer, y se cayeron las tres denuncias que habían hecho. Recuerde, Rodrigo Lara, plan parcial de Pedregal, el Parque Nacional y lo de Altos de la Cabrera. Entonces, esas tres preocupaciones o esas tres demandas, con el proyecto como está, quedan chuleadas, que es positivo. Lo peor que puede pasar en la carrera séptima es no hacer nada y seguir condenando a la gente del borde oriental desde San Cristóbal, desde 20 de julio hasta Usaquén, a que no tenga ninguna solución de transporte. Y es mentira los que dicen por campaña, porque ahora usted ve gente del Centro Democrático, gente del Polo Democrático, gente del Partido Verde, diciendo nos oponemos a que hagan cualquier cosa por la séptima. No, porque aquí los perjudicados son el estrato 1, 2 y 3, que dura 2 horas y media en el trancón, porque si no hay carril exclusivo para el transporte público en Bogotá, pues no vale. Hoy tenemos buses duales, que son los mismos que vamos a tener hasta las 100, buses duales, pero esos buses duales en medio del trancón no sirven para nada. Van a salir más carros con el tema de Transmilenio, van a salir más buses con el tema de Transmilenio o corredor verde de la séptima, pero creo que vale la pena apostarle a tener una solución de transporte masivo. Ya no le mamemos más gallo a los bogotanos, a los colombianos, a los del borde oriental, a los que se movilizan. Es que usted y yo podemos coger, si queremos, taxi, Uber, irnos en el carro, en lo que queramos. Pero hay gente que en un día lluvioso como hoy, así salga de la clínica, le toca coger transporte masivo y ese que tenemos es Transmilenio. Y entonces, ¿cuánto están durando en el trancón? ¿Cuánto están durando en el trancón? Pues hace ratico yo hablaba en mi Twitter que, porque le llamaba la atención al presidente de la República que ahora quiere tercerizar el metro, de eso vamos a hablar ahora más adelante, y un señor Jaime Ortiz, que es urbanista, o no sé si será urbanista, él llega y dice que es que nosotros somos muy brutos porque defendemos lo que se va a hacer en la séptima porque son buses. Yo dije, bueno, soy bruto porque pienso distinto a él o pienso distinto a otros tuiteros, entonces soy bruto. ¿Usted cree que es mucha brutalidad hacer ese corredor verde? No, se necesita el corredor verde. Lo que pasa es que las obras están atrasadas y ya no podemos hacer nada. La alcaldesa Claudia López paró varias obras en el 2020, mientras que en otras ciudades del mundo aprovecharon la pandemia
para arreglar vías, para avanzar en obras, y creo que eso fue importante. Recuerden que el sector de la construcción fue el primero que salió a trabajar y nosotros como desde el sector público no lo aprovechamos. No es una brutalidad hacer la séptima, hay que hacerla, no por usted y por mí, sino por los miles de habitantes del borde oriental que se mueven en transporte, los que llegan a meserear en el parque de Usaquén, las enfermeras, el personal administrativo que llega a la clínica, a la clínica Santa Fe, a todo el comercio que hay por la carrera séptima. Entonces, aquí necesitamos escucharnos. Lo peor que nos puede pasar, pero estoy segura que lo va a hacer las extremas, es poner demandas contra Transmilenio. Ya están... Por ahí hay una demanda anunciada por varios concejales, por Carlos Carrillo, por Manuel Sarmiento, por los mismos que demandaron hace 4 años. Asúmele, porque ahí vi a los del Centro Democrático en la marcha que usted... Diana Diago, pero no los otros concejales. No, es que es absurdo no hacer la séptima. O sea, lo peor que nos puede pasar es no hacer la séptima porque seguimos condenando al trancón, porque se optimizaron lo que había. Yo quisiera que hubiera quedado el proyecto como estaba, que era 2 carriles de tráfico mixto norte-sur. Quedó solo uno, solo va a quedar uno. Estilos, le digo, lo más que podemos asemejar es como a lo que hay frente al Hotel Tequendama norte-sur, igual así, pero sí va a tener conexión. Y no van a quitar la 11, que era otra preocupación que yo tenía de la ciclorruta, y eso congestionaba la séptima. Entonces, lo que va a haber es que la 100 va a ser como una estación central, porque allí va a llegar la 100, ¿cierto? Va a llegar la 68 a la 100, en lo que tiene que cumplir el plan Pedregal, que es una cosa que me preocupa. Si el señor Rodrigo Lara, hoy candidato, puso una denuncia contra estas obras de Transmilenio de la séptima, el plan Pedregal no quería cumplir, cumplen, negociaron, conciliaron con la alcaldesa Claudia López en los juzgados, estamos leyendo el sentido de ese fallo, van a cumplir con las obras, ellos tienen que hacer las obras. Vamos Yo a ver. le cuento porque me enteré de lo que pasó, ya debe salir el plan parcial de ese sector, ya hay una con el señor Pedregal, es decir, lo que usted decía, está chuleada esa demanda exactamente. La otra de que no hubo participación de la ciudadanía, la Corte reconoció lo que hizo Enrique Peñalosa, que fue a hacer esa socialización, que algunos decían que no. Por eso me aterra hoy ver los mismos concejales diciendo que es que no están listos los estudios. Yo tuve la oportunidad de ver esta semana todo el proyecto. Lo de la 26, que usted dice, lo que es parecido a la 26. Vi también la manera como el puente de la 92 va a tener 2 carriles para ingresar a la circunvalar. Yo creo que el proyecto... Por ahí la mayoría suben. Ajá. Exactamente. Y lo que va a pasar en la 11, porque quitan la ciclovía, dejan la ciclorruta. Pero dejan la ciclorruta, que era... Yo iba a pelear y teníamos con el equipo todo montado para defender la ciclorruta de la 11. Funciona, vale la pena. Lo que yo les decía es, y con mi equipo discutimos, había uno de mi oficina que decía, muy bien que no haya carril norte-sur, porque es que los que vamos por la ciclorruta, la contaminación nos va a afectar, va a disminuir, porque además van a ser buses eléctricos, como lo había planteado Enrique Peñalosa también. Es que el proyecto es prácticamente el mismo, pero dividido en 3. Y chuleando las demandas que había de plan parcial, que el plan parcial hubo negociación porque ellos se quedaron sin oxígeno, sin dinero, tienen que cumplir con unas obras. Lo que me preocupa es la atemporalidad de esas obras, que debemos dejarlo claro que tienen que cumplir el plan parcial. Y ellos tienen que organizar la 100, tienen que hacer espacio público, tienen que hacer el paradero de los buses zonales o llamados SIP, entonces tienen que cumplir. Y ahora yo quiero ver es cómo queda la actualización de ese plan parcial de acuerdo al nuevo POT de Claudia y de acuerdo a lo que dijo el juez. ¿Sí me entiendes? Es cómo queda el plan parcial, que lo están trabajando desde la Secretaría de Planeación, pero por supuesto yo no me voy a poner con los del Centro Democrático, con los del Polo Democrático y con unos de mi partido a decir que no hagan nada de la séptima, por Dios. No, eso fue lo que le pasó a Enrique Peñalosa y no puedo repetir eso porque no es Peñalosa, no es Claudia.
son los habitantes del borde oriental de la ciudad. Doctora Claudia, dice doctora Claudia, le estoy diciendo, no, doctora Lucía, en el Claudia caso, es pelo cortico y liso y yo soy crespa de pelo largo. sí, 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 sí. Doctora Lucía, en el caso de, digamos, de ese corredor, yo tuve la oportunidad de conocer de fondo el sistema y al doctor Caicedo, creo que se llama, el Sí, gerente, lo explica Juan muy bien. Pablo Caicedo, ¿no? Pablo Es un técnico. es un técnico y lo explica muy bien. Pero a mí me deja un sinsabor la demanda que ponen concejales que porque dicen que no hay estudios. Yo creo que la más estudiado que la séptima no hay, Ay, ¿o no? no. 40.000 millones de pesos, ¿cuántos gobiernos? Recuerden que debía ser de que la adjudicó Lucho una sola 17ª. Los estudios que dejó el proyecto de Enrique Peñalosa, que fue una lástima, y ustedes pueden ver en mi Twitter que la conversación que tengo del 28 de enero del 20 es sobre la séptima y me han dado la razón. Entonces, dividieron el proyecto, pero ya no podemos decir que no vamos a hacer una solución. Jugar a congelados en la carrera séptima no es posible en la ciudad y hay que hacer sí o sí la carrera séptima. En el caso de digamos, de ese proyecto del Corredor Verde, hoy la alcaldesa decía, mire, es que hay que hacer la primera línea de metro que es complementaria con las obras de la troncal de la 68, la ciudad de Cali y el Corredor Verde, es decir, todas alimentadoras del metro, aunque algunos dicen que no, que es que el metro va a ser alimentador de los buses, cuando esa es la teoría de algunos. Y la alcaldesa insiste en que hay que coger y hacer el otro metro, la segunda línea, hasta Engativá y Suba. Pero hay dos conceptos en este momento, uno de la presidencia y el otro de la alcaldía. El de la presidencia dice que sí se puede hacer los cambios en el contrato, de la alcaldía no. ¿Quién va a dirimir esto? Esto es un choque no de metros, sino de conceptos. Yo esperaría que el presidente entienda todo lo que está viviendo en este momento, los problemas con su familia que se están inmiscuyendo en temas delincuenciales, que recibieron plata, que están buscando puestos, que hay encuestas donde los bogotanos queremos nuestra primera línea, nuestra segunda línea, los cables, la 68, la Cali, porque lo que necesitan los bogotanos no es si es Claudia, si es Peñalosa, si es Petro, sino soluciones de movilidad. Es que los que están en el trancón son los bogotanos que además les toca caminar en un día como hoy cuando hay marchas o como ayer cuando hay marchas. Eso es lo que nos tiene mamados. Entonces, no destruir debe ser el presidente. ¿Quién va a dirimir? Yo tengo preocupación con todas las personas que he hablado esta semana, están angustiadas porque dicen que las mesas, lo que el gobierno nacional quiere es hacer bajo tierra unos kilómetros, 9 kilómetros, 6 kilómetros, pero hacer bajo tierra. Eso ya me suena capricho. Y aquí lo que necesitamos es soluciones de movilidad. Yo estoy de acuerdo con que siga la primera línea, financiada, cofinanciada, avanzando en el traslado de redes, avanzando en el patio taller, que sí es importante en el corazón del metro. Que el traslado de redes, si volvemos hacia atrás, no serviría para nada. ¿Quién va a acabar con ese detrimento patrimonial? Pero además, ¿cuánto nos tocaría paralizar? Porque tocaría, así toque, soterrar 9 kilómetros, tocaría hacer nuevos estudios. Entonces aquí no estamos para experimentar. Si le sobra tanta plata al gobierno nacional, yo le aconsejo al presidente Gustavo Petro, al ministro de Transporte, que no tiene ni idea de transporte, a que hagan una tercera línea. O como le dijeron los chinos, que amplíe de la 72 a la 100. Perfecto. O que hagamos en el borde oriental una línea de metro o en la Boyacá. Aquí se necesitan no una, ni dos, ni tres, por lo menos 12 líneas de metro en Bogotá. Entonces, experimentar por capricho, acabar con el San Juan de Dios, acabar con la primera línea del metro, no creo que los bogotanos que apoyaron con millones de votos al presidente Gustavo Petro, que quieran acabar con la primera línea del metro. Entonces, yo creo que él debe aprender de todo lo que le está pasando y ser corresponsable con la ciudad y con las finanzas del país, que son sus impuestos, que son mis impuestos y son los impuestos de todos los colombianos. El presidente tuitero hoy llegó y colocó un Twitter diciendo que
los chinos podrían coger y contratar una tercera, o alguien que sepa hacer metros subterráneos. Resulta que la empresa sí sabe hacer, pero la licitación hablaba de viaductos, no de subterráneos. Y ahí es donde está el lío. El presidente sigue con su capricho y todo parece indicar que le está frenando, extorsionando a Bogotá, porque esa es la palabra que hay, porque no le define absolutamente nada de lo futuro, ni siquiera lo pone en el Plan Nacional de Desarrollo. No lo pone, lo dijimos en el debate, yo he ido invitada por el senador David Luna a los 2 debates del metro, no lo pone en el plan de desarrollo, pero además, ojo, con mi equipo estamos analizando unos articulitos que pueden ser un mico, porque es que Petro está prolongando las decisiones y lo que quiere es dejar bajo tierra parte de la primera línea del metro, que repito, no vale la pena, sería paralizar, sería arrancar de cero, tenemos predios comprados, necesitamos es rápidamente la primera línea del metro y la segunda línea del metro, y si nos está sobrando esa plata que le quiere meter a soterrar la primera línea del metro, pues inviértala en una tercera línea o en ampliar la primera o en ampliar la segunda línea. La Boyacá es un caos. La calle 13 ya entendieron que tocaba hacerla también la alcaldesa Claudia López y bienvenida. Aquí la competitividad de la ciudad depende de la movilidad también. Y la movilidad y la competitividad con seguridad. Nosotros tenemos todas las condiciones para 24 horas, Manolito. ¿Y por qué no podemos hacer 24 horas? Pues porque no tenemos la infraestructura y porque sin seguridad no hay absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, el presidente Gustavo Petro, yo hoy me reuní con unos empresarios y les decía, sé que hay una contingencia dentro del gobierno nacional, ministro de Hacienda, director de Planeación y la ministra de Agricultura. Hablen con ellos para que entiendan la dimensión de Bogotá. Es que usted y yo que vivimos el día a día de Bogotá, que miramos los atracos, que miramos los robos, que miramos el trancón, que miramos que la gente está desesperada con las obras, no podemos hacer de la campaña política, y eso parece que es lo que quiso hacer Gustavo Petro, poner otra vez en la campaña política, no a la séptima y metro bajo tierra o metro elevado, no más, no más. Avancemos para que podamos tener resultados de movilidad, proyectos de infraestructura social en Bogotá. Doctora Lucía, ¿usted va a ser candidata a la alcaldía? Yo voy a ser candidata a la alcaldía por el Partido Verde, que es mi realidad. Claudia quiere ungir sin mecanismo democrático al señor Amaya, exgobernador de Boyacá. Y es tan irresponsable el señor exgobernador de Boyacá que dice, ah, no, yo puedo ser o candidato a la gobernación, o candidato a Bogotá, o candidato... No, yo creo que con Bogotá hay que ser responsable. Tener un apartamento en Rosales no es vivir en Bogotá. Tiene que ser responsable con Bogotá y decidir. Aquí hay que organizar qué hay dentro del Partido Verde y cómo vamos a elegir un mecanismo democrático. Si no, entonces no hay absolutamente nada que hacer. Y se lo he planteado al Partido Verde. Claudia no puede ungir. Aquí el partido no es ni de Claudia ni de Petro. Y yo estoy ahí en la mitad. No soy de un lado y no soy del otro. Mi apuesta es por resolver los problemas de los bogotanos. Y lo he dicho, por encima del Partido Verde están los problemas de los bogotanos. Soy la única verde que desde el día 1, con respeto, con cifras, con argumentos, ha hecho oposición crítica a la alcaldesa Claudia López. ¿Cómo va a hacer usted para convencer al claudismo y al petrismo en el verde para que usted sea candidata o por lo menos haya una consulta? ¿A qué se sometería? A una consulta abierta, a una encuesta. Yo creo que hay que jugarle a la democracia. Es un mecanismo. Yo quedé en el ejecutivo del Partido Verde y vamos a discutir. Sé que no gustan de mí los dos sectores, pero si quieren hablar de democracia, si les interesa de verdad la democracia, pues vamos a garantizar condiciones para todos. Eso sí, no estoy dispuesta a una consulta interpartidista con el Frente Amplio, que es allá donde también quieren llevar al Partido Verde. El Frente Amplio, y me dicen que Simón Gaviria quiere jugarle al Frente Amplio. Vea usted cómo cambian los tiempos. Entonces, y uno ve un Rodrigo Lara también con ganas de eso. De pronto por eso es que se oponen a la séptima y no sé qué piensen ellos de la primera línea del metro, porque seguramente también para ganar puntos, lo que yo he llamado petripuntos,
El que más hable mal de destruir los proyectos de infraestructura de la ciudad tiene más adeptos en el pacto histórico. Eso sería lamentable para la ciudad. Es decir, ¿usted va hasta donde el partido la deje o va más allá? Voy más allá. Si toca levantar la voz, lo único que tenemos aquí es la voz para defender la democracia, los proyectos de ciudad. Y estoy segura que independiente del partido, hay mucha gente que le gusta esta opción de lo que hemos venido planteando, que es, en últimas, resultados para Bogotá. No es otra cosa, es entender que en Bogotá se necesita seguridad y que eso no es un legado de la derecha. La seguridad nos sirve a todos los bogotanos de a pie y aquí necesitamos apostarle a la infraestructura social para la ciudad y a la seguridad. Y yo quiero con esas dos banderas trabajar por la ciudad desde la candidatura dentro del Partido Verde. Aquí me preguntan, hay varias personas que preguntan, dicen que si no llega a pasar a segunda vuelta, ¿con quién considera posible hacer una alianza? Dice Ángela Martínez. Pues hay que esperar quiénes van a llegar. Es que hoy no hay nadie, están todos en el partidor, estamos todos en el partidor, no hay nadie ganando. Un tipo como Carlos Fernando Galán, que tuvo 1 millón y pico de votos, lo vi muy dubitativo cuando fue concejal de Bogotá. No fue la oposición que esperaban la mayoría de bogotanos frente a Claudia López. Y yo creo que esta campaña es de tomar posiciones. Esta campaña es de decir sí o no. Aguas tibias no. Le di ese consejo a Carlos Fernando, le di ese consejo a Oviedo. No es como que sí, pero que miremos. No, aquí usted está de acuerdo o no con mantener la primera línea del metro. Usted está de acuerdo o no con que hagamos la carrera séptima. Saquemos la primera línea y la séptima de la campaña. Miremos qué propuestas tenemos para los bogotanos. Aquí necesitamos una cárcel, aquí necesitamos autoridad. Bogotá está sin autoridad, Manuel, porque la gente Sí. se está quejando, porque la gente tira basura, porque la gente deja mal parqueados, porque la gente hace lo que le da la gana, el vandalismo, porque no hay autoridad. Y aquí se necesita autoridad. Aquí me pregunta Julián Cuellar, dice, ¿no es contradictorio no llevar las banderas de su partido que las llevó al Consejo? Las banderas del partido son no robar y no matar. El partido no se opone a que tengamos seguridad en la ciudad. El partido no se opone a que luchemos contra la corrupción. El partido no se opone a que avancemos en los proyectos de infraestructura. A mí me quisieron hacer firmar una diatriba de odio para cuando el aval para consejo, donde decía, hago parte del 30%, del 70% que piensa que la ciudad va mal por peor camino contra Peñalosa, y les dije, no, no voy a firmar eso, porque si no sería ir en contravía de lo que habíamos aprobado en el consejo, al lado de Jorge Torres, al lado de Eduardo Arias, de Osman, de María Clara. María Fernanda sí nunca votó nada, pero todos los candidatos al consejo, todos sin excepción, firmaron esa diatriba de odio contra Peñalosa. La única que dijo, no la voy a firmar, soy yo. Y por eso era la amenaza de que no me iban a dar en el Partido Verde. Entonces, no es contradictorio, porque aquí necesitamos es trabajar por los bogotanos. Y hay muchos bogotanos, la gente sin partidos, de otros partidos que dicen, aquí necesitamos es resultados. No más carreta, no más mentiras. Ojalá, Manuel, usted que es periodista, versado en temas de Bogotá, le pida y le exijamos a todos los candidatos no mentir, no decir mentiras. Y la alcaldesa Claudia López mintió mucho. Finalmente me dio la razón, porque yo sabía que había que construir la séptima, la 68, la Cali, la primera línea del metro, la 13, a la que se opuso porque les decía, es totalmente distinto el trazado entre Regiotrán de Occidente que la 13. Y es lo mismo que ahora los que mienten, que dicen que con Regiotrán de Norte no se va a necesitar corredor verde por la séptima. Tampoco es cierto. Se necesita, se requiere. Aquí hay una persona, es Alexander Salazar, no lo conozco, no es primo mío ni hermano mío, dice que hay que hacer por la gente en condición de discapacidad, y denuncia que hay cosas que se están haciendo mal en el Jardín Botánico para esas personas. ¿Usted ha visto algo de eso? Creo que él es el que me ha llamado y que nos puso unas denuncias porque tenían unas bolsas y demás allá. Mi asesora fue, ahorita estaba leyendo lo que él escribió, mi asesora fue, habló, hicimos las denuncias respectivas ante la directora del Jardín Botánico, pero ahí hay unos temas personales y de investigaciones que él sabe. Por las personas en condición de discapacidad, esta ciudad
no es amigable con las personas en condición de discapacidad, por los andenes mismos, por la invasión del espacio público, por el caos de la ciudad. Hay que poner la casa en orden. Y para las personas en condición de discapacidad, con mayor razón. Usted moverse en esta ciudad se le hace difícil en un día lluvioso. Necesitamos hacer señalización, necesitamos respetar el espacio público, necesitamos poner la casa en orden para todas, y eso implica que tengamos para las personas en condición de discapacidad de verdad accesibilidad a la ciudad, independiente de lo que siempre vemos a las personas en condición de discapacidad, las ayudas, la silla de ruedas. No, aquí hay que ser una ciudad amigable, donde se puedan mover en el transporte público. Y el transporte público debe ser amigable con las personas en condición de discapacidad, que tengan acceso al empleo, por ejemplo. Usted dice, sí, muy bueno, pero ¿cuándo? Que tengan acceso a la universidad. Hay universidades que ponen barreras para aquellos que tienen autismo, por ejemplo, y conozco muchos casos de personas con autismo que la universidad, ellos no se acomodaron a la universidad, entonces la universidad no se acomoda a ellos, y no quiero decir universidades, pero no, universidades prestigiosas, privadas, donde no se garantizan los derechos. Entonces, los derechos tienen que ser absolutamente para todos. El transporte y la infraestructura para las personas en condición de discapacidad son fundamentales, y garantizar sus derechos. En Bogotá hay un problema con la discapacidad. Hay centros de atención hasta los 18 años en la cédula, pero hay personas con discapacidad que van a ser niños siempre, pero si su cédula dice 18, ya no los atendemos. Tenemos que hacer infraestructura social para esas personas en condición de discapacidad. Hay hay personas que se han unido. El doctor Carlos Fernando Galán está por ahí, el doctor Daniel Briceño, han estado oyendo un poco y viéndola sobre lo que usted está hablando. En lo que dice usted, definitivamente voy a ser candidata a la alcaldía de Bogotá. Si el verde no la apoya, ¿usted renuncia al partido o no? No, no es como que la niña llorona que no la apoyaron. Si no hay condiciones democráticas, por supuesto que abandono el partido y apoyaré a quien represente una opción diferente. Pero estoy segura que los ciudadanos me van a respaldar, y estoy segura que vamos a hacer que la democracia interna se respete dentro del Partido Verde. Vamos a demostrar que el Partido Verde sí es un partido de centro, no es el partido del claudismo ni es el partido del petrismo. ¿Con quién haría usted en este momento alianza de los que hay que se han lanzado? ¿Quiénes hay? Está Juan Daniel Oviedo, está Rodrigo Lara, está Germán Martínez, está, que yo sepa, todavía no se ha lanzado Carlos Fernando, Simón Gaviria está muy cerca, está, yo veo que, ¿quién más? Guillermo Alfonso Jaramillo, porque parece ser que definitivamente el señor Bolívar dijo que ya no, y Holman Morris también que piensa lanzarse. No, con ningún de la izquierda radical haría ninguna alianza. Es decir, Carlos Fernando Galán es amigo mío, lo quiero. Él no le gusta tanto que yo sea tan efusiva y tan dura contra el vandalismo, y a mí no me gusta que él a veces sea tan tibio en cosas, pero Carlos Fernando es amigo, conoce la ciudad. Oviedo, por supuesto, me parece un buen tipo. Me parece que no conoce la ciudad a fondo, y esa es una debilidad. Él es bueno para cifras, para los análisis macroeconómicos, pero aquí la pregunta es que ellos me apoyen a mí más bien, porque estoy segura que los bogotanos me van a respaldar, aunque los conozcan más y demás, pero creo que el trabajo que hemos hecho juicioso estos años también va a dar resultados. Y una cosa es la candidatura al Consejo y otra cosa es la candidatura a Bogotá, a la alcaldía de Bogotá. y a Rodrigo Lara, ¿usted cómo lo ve? Lo veo mentiroso. Rodrigo Lara denunció que la séptima no, lo vi por allá en la manifestación, lo veo que él dice que es un liberal socialdemócrata, pero lo veo más ganando puntos con el Petri concurso de Petri puntos. Es decir, ¿ve usted que Simón Gaviria y Rodrigo Lara podrían ser los candidatos de Petro de pronto? Ellos quieren estar, que me han contado por allá unas fuentes, que quieren estar en la consulta del Frente Amplio que han denominado. Bueno, pero hay otro frente que es el de dignidad y el de compromiso ciudadano, que ya está unido, y de pronto el nuevo liberalismo. Por ahí podría acercarse usted. Bueno, pero usted tiene un problema, el lío de siempre, el verde. Pero es que yo no veo nada claro entre compromiso ciudadano y dignidad. Veo a un Jorge Enrique Robledo
haciendo oposición al presidente Gustavo Petro. Veo a su concejal que estuvo callado 3 años y este año le dio por hablar al concejal Manuel Sarmiento. Antes no había dicho absolutamente nada, estaban ¿no? silenciados y le dio por hablar en este año electoral. Entonces, las personas que no han tenido coherencia, que no han tenido una línea de defensa de la ciudad, no haría ningún acuerdo con ellos. Ahí nos está saludando el doctor Galán. Lo invito, doctor Galán, para que venga también al Instagram Live, para que estemos dialogando un rato, así como lo estamos haciendo con la doctora Lucía. Ya creo que se nos está acabando el tiempo, pero doctora Lucía, si no va a la alcaldía, ¿vuelve al consejo? No, yo creo que se van agotando los tiempos. Yo creo que he ganado 1 kilo por año en el consejo. 1 kilo por año. He trabajado, o sea, usted ha visto mi posición en el consejo desde el año 1 hasta el último año trabajando a fondo y con el equipo hemos estado trabajando. Así que yo creo que hay que avanzar. Yo creo que esta ciudad necesita que tengamos posibilidades de tener un cambio real en la alcaldía de Bogotá, de continuar con lo que está bien. Pero yo creo que el consejo ya está agotado y el tema del Partido Verde, si no, el partido no define ser un partido al que yo entré, que era un partido de centro, pues debemos estar finalmente en otro lado y haciendo, eso sí, opinando. Voy a hacer crítica de Gustavo Petro, creo que hay que defender la democracia, la libertad, que hay que trabajar por los bogotanos y las bogotanas y eso se puede hacer en otro partido o se puede hacer por fuera del partido, pero creo que tenemos que pensar en la ciudad y ojalá, y ahí que está Carlos Fernando y Oviedo y todos los candidatos, que no digamos mentiras, porque Claudia dijo muchas mentiras en la campaña y el tiempo nos dio la razón que teníamos la razón. Doctora, usted tiene muchos admiradores. Hay algunos que dicen, no, no importa, siga en el consejo, son 4 kilos más porque es uno por año, no importa, siga. Horror, total. Y, No, y pero hemos Angélica Martínez trabajado. dice que está muy hermosa, aunque a usted no le gustó la figurita que Vea que soy hicieron. más crespa que la caricatura, vea que soy más crespa. Sí, 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 sí. Pues doctora Lucía, ¿no? Qué Una bueno poder vez me conversar. dijo que le hizo el reclamo a usted por mi caricatura. Sí, no, sí. Marina Gordillo me dijo, pero ¿qué es esa foto tan fea? Le dije, no es una foto, es una caricatura. Pero me dejó picada, entonces voy a hacer que me hagan una caricatura con el pelo crespo y no así. No, le O sea, voy a decir a Cayetano, nuestro caricaturista, el hombre que es experto en eso no, que mírame bien, Cayetano, mírame bien, por vea, favor. Cayetano, mírela bien, por Soy favor. crespa. No, doctora Lucía, de verdad ha sido muy agradable conversar con usted. Yo le deseo toda la suerte del mundo, yo a usted la admiro muchísimo siempre y ojalá que esta contienda electoral comience a buscar y a mirar gente que proponga cosas, pero yo estoy de acuerdo con usted, que no diga mentiras, porque es que los candidatos no nos pueden decir más mentiras. Miren lo que nos está pasando. No estoy hablando acá de la alcaldía de Bogotá hoy en día, pero sí con el gobierno nacional. Están más preocupados por los muchachitos, por los hijos, por los hermanos, Sí, que por el país. sí. Aquí necesitamos hacer un pacto y yo le propongo a todos los candidatos a la alcaldía sin mentiras. Una campaña sin mentiras. Una campaña con menos marketing político y con más solución a los problemas de los bogotanos, porque eso es finalmente lo que esperan. Los bogotanos están mamados del trancón, mamados de la inseguridad, mamados de que no defendamos los derechos de las mayorías silenciosas, porque hay una mayoría de gente silenciosa que no se siente representada en absolutamente nadie, que dice, pero ¿por qué mis derechos no valen? ¿Mis impuestos no valen? ¿O usted qué cree que la gente que le toca caminar todos los días o la gente que se tuvo que aguantar el vandalismo durante un año frente al Portal de las Américas con afectaciones incluso mentales están felices? Pues no. Y a esos son los bogotanos y las bogotanas que yo quiero representar. Claro, doctora Lucía, y además de cuentos, está entrando mucho más gente en este momento escuchándola, pero yo le quiero decir una cosa. Espero volverla a entrevistar ya como candidata oficial del Partido Verde. ¿Será que es posible o eso de qué depende? Todo es posible si trabajamos, disciplina, trabajo y fe.
porque el de arriba nos tenemos que encomendar y si nos tiene un camino destinado, no dejándolo solo, porque a Dios hay que ayudarle, pero estoy segura que he hecho la tarea. Es que yo no estoy haciendo hoy hablando de Bogotá y estuve los años en el consejo sin hacer nada, sino que he estado aquí permanentemente trabajando por los bogotanos y eso me lo reconocen. Hay unos que me quieren y hay unos que no me quieren, porque he tomado posiciones y tomar posiciones tiene sus implicaciones, pero yo lo asumo con toda la responsabilidad. Doctora Lucía, yo espero que esas amenazas sean simplemente que no pasen de ahí y que usted, porque las necesitamos que se conserve, no sé si en la alcaldía o en el consejo o en la vida pública, donde sea, pero muchas gracias por estar aquí y que Dios la cuide. Amén. Muchas gracias, Cayetano. Claro que yo sé que la hizo con cariño, me está diciendo, pero quiero que me mires bien y te reivindiques con una más crespa. Gracias. Gracias. Dígale que le haga la caricatura para la campaña y se la haga bien bonita. Gracias. Bueno, gracias, doctora Lucía. Muy amable por estar acá. Un abrazo para todos. Buenas noches. Y a toda la gente también, muchas gracias. Y dentro de 8 días nos esperamos otra vez en ¿Cuál es el maní? Hoy con la doctora Lucía Bastidas, que ya es candidata a la alcaldía de Bogotá. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Gracias. Chao.